Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Artes Integradas y de la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca, denominado Seguimiento y Control de Programación de Obras. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivados sus cámaras para evitar interferencias en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas y realizar sus aportes a través del chat. Bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Sergio Andrés Arboleda López, constructor, especialista en interventoría, especialista en construcciones sostenibles y magíster en construcción. Bienvenido, Sergio, tiene la palabra. Muy buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha perfectamente. Correcto, pues primero mil gracias por la invitación que me realizan desde la facultad. La idea pues es que compartamos un rato acerca de la experiencia y del tema de muchas veces la ausencia del control de programación al momento de ejecutar un proyecto de construcción correcto. Entonces, agradecer de antemano de nuevo la invitación porque este tipo de espacios son necesarios para nuestros estudiantes y egresados. ¿Por qué no con miras a tener la posibilidad de que más adelante puedan ser estudiantes de posgrado a nivel de maestría o especialización? Yo voy a apagar la cámara como para evitar también algún tipo de interferencia y si alguien tiene alguna duda o inquietud, pues tranquilamente me puede interrumpir en el momento que lo desee. Voy a compartir pantalla. Tengo entendido que la duración de la charla es de aproximadamente 1 hora. Entonces voy a compartir pantalla. Esta presentación pues también se las haré llegar por medio del programa de egresados de la universidad. Y en caso de requerir alguna ampliación del tema, porque esto se puede hablar muchísimo, pues cuentan obviamente pues con la información y con mis datos, ¿correcto? Entonces procedo a desactivar la cámara y voy a compartir pantalla. Ahí se está viendo ya la presentación, ¿correcto? Sí, correcto. Listo. Entonces, para todos, de verdad que un placer tenerlos por acá y vamos a hablar de cosas muy esenciales. Puede que muchos sean estudiantes, puede que muchos sean egresados o algunos de los que están conectados o que sean egresados que se encuentran estudiando y compartiendo en estos momentos. Cuando nosotros hablamos de programación de obra, hablamos quizás del único recurso que no tiene ninguna forma de recuperarse al momento de ejecutar un proyecto, que es el tiempo. Cuando estamos hablando entonces de ese tiempo, estamos hablando de lo que pasó justo ahorita a las 6 de la tarde en punto del día de hoy, ya es historia. Cualquier otro tipo de recurso, nosotros podemos recuperarlo, replantearlo al momento de ejecutar un proyecto, ya sea de construcción, de edificación o de infraestructura. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros antiguamente, digo antiguamente porque se ha perdido la costumbre, al momento de realizar una programación de obra, cuando nos enseñaban por allá en pregrado, nos enseñaban este tipo de sistemas que eran conocidos como el sistema LPU, el sistema PERT, el sistema CPM, que son sistemas de programación donde cada uno de estos elementos representa una de las actividades. Y en este sistema, que es el sistema LPU, las actividades pues también se pueden representar por medio de las flechas. ¿Qué pasa? Que en realidad este tipo de gráficos, este tipo de redes son los que nos muestran a nosotros las redes, nos muestran a nosotros las precedencias entre actividades y de cierta manera es donde nosotros empezamos a decir qué actividad tiene relación con qué otra actividad, para al final luego llegar y ponerlo en lo que llamamos nosotros el cuadro de Gantt, que se pueden utilizar varios software para ello. Puede ser el mismo Primavera, el Project, puede ser incluso el mismo Excel. Muchos critican, muchos han criticado el Excel al momento de hacer programaciones de obra, pero es muy viable realizarlo también en un software como el Excel. Pero viene la siguiente pregunta, ¿de dónde salen los datos para yo poder graficar este tipo de actividades? Cualquier tipo de actividad de orden técnico se debe de graficar de manera cronológica
Y cuando yo vengo y analizo y miro estos datos de dónde salen, pues estos datos en realidad deben de venir de estas redes. Y ahí, por eso empiezo la presentación diciéndole cuál es el diagnóstico de la programación hoy en día. Lastimosamente, la programación de hoy en día se está volviendo es un adorno para las obras y los proyectos de construcción, porque es un insumo que al principio nos dice a nosotros cuánto dura un proyecto, pero después nos damos cuenta que en realidad el proyecto no duró ese tiempo. ¿Y qué sucede? Que la programación de obras se volvió obsoleta y nos toca hacer un sinnúmero de reprogramaciones y obviamente pues tendremos que empezar a hacer también nuevas programaciones, pero que ya se adecúen al tiempo que nosotros tenemos establecido. En el tema de los proyectos que pueden ser públicos o sean privados, pues es fundamental identificar cuál es el plazo de ejecución para poder que determinar la estrategia. Y la estrategia incluye identificar, perdón, todas estas actividades que estábamos mencionando. Entonces nosotros empezamos a trabajar sobre el tiempo y con el tiempo a nuestras espaldas y diciéndonos, venga, ya en esto tienen que entregar, ya en esto tienen que iniciar y no empezamos a organizar los recursos ni a hacer un análisis. La idea del día de hoy es que veamos, entre comillas, unos brochazos de ese tipo de herramientas que utilizamos nosotros para el control y partamos que simplemente es ser ordenados. Pero cuando yo vengo aquí les digo, venga, aquí hay unas actividades que nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto? Dependiendo del tiempo, donde tenemos unos cálculos de inicios, determinaciones y de holguras, pues previo a ello yo debía haber determinado la estrategia o la relación entre cada una de las actividades y también el cálculo de la duración de cada una de ellas. Y ese es un tema muy delicado porque la duración depende del ser humano, de nuestros trabajadores, de lo que nosotros conocemos como la mano de obra. Una mano de obra que tiene un sinnúmero de dificultades a nivel socioeconómico y que tenemos que intentar en obra mantenerlos motivados y con un alto sentido de pertenencia por lo que hacen, para que sientan que trabajan en un proyecto que en realidad es importante, no solamente para nosotros, sino también para ellos. Esta esta diapositiva a mí siempre me llama mucho la atención porque es lo que pasa con las programaciones de obra, que muchas veces dejamos para lo último, ¿no es cierto?, el esfuerzo que nosotros tenemos que realizar, porque ya tenemos una fecha límite. Aquí tenemos pues simplemente un plano cartesiano donde en el eje Y nos va a representar el esfuerzo y aquí en el eje X el tiempo y aquí nos marcan a nosotros la fecha final para nosotros entregar dicha actividad o dicho proyecto. Y nos pasa no solamente en la ejecución de proyectos de construcción, también nos pasa en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué suele suceder? Que esperamos hasta lo último para poder aplicar la curva máxima de esfuerzo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no nos daremos cuenta si en realidad estamos o no estamos en la capacidad de entregar cualquier tipo de actividad, sea en una obra o sea desde lo personal. Entonces dice aquí, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que termine la actividad. Y si colocamos la fecha límite aún más a la derecha, si colocamos por decir la fecha límite por acá, ¿cierto? Pues téngalo por seguro que el esfuerzo de nosotros se va a cambiar. ¿Se va a cambiar de qué manera? Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Pues téngalo por seguro que ya el esfuerzo mayor va a ser cerca a la fecha, que es lo mismo que estaba pasando en esta zona. Les esperamos por lo general a que nos coja la tarde, por decirlo de esa manera, para llegar y darnos cuenta de que, venga, no era mejor o no hubiera sido mejor haber tenido una curva de esfuerzo lo más homogénea posible desde el inicio de la actividad para evitar este sobreesfuerzo que va a aparecer acá. Pues creería uno que sería mucho mejor y de cierta manera incrementar el esfuerzo en esta zona para intentar mantener un esfuerzo homogéneo, como se los dije. Lo mismo lo tenemos que tener identificado en la asignación de recursos para cada una de las actividades. Y miren lo que aparece aquí, porque en realidad una programación de obras es una secuencia de actividades que se van a realizar en determinado tiempo, que depende mucho de la información que se tenga del mismo proyecto. Entonces, para nosotros poder llegar a una programación de obra que sea lo más adecuada posible a nuestras necesidades, pues tenemos que tener ese estudio detallado de ir y mirar los diseños o los modelos, como se llaman también hoy en día,
y darnos cuenta qué tanta información tenemos. Cuando estoy hablando de qué tanta información tenemos, entonces venga, ¿qué me regalaron o qué me dieron de información de los proyectos? Entonces nace la idea de un proyecto. Entonces por aquí, yo les digo a ustedes, nace la idea de un proyecto. Hay una necesidad. Y ante esa necesidad, entonces empezamos a hacer un análisis los propietarios y empiezan a conseguir personas que obviamente tengan la capacidad idónea y que establezcan unos diseños y unas especificaciones. Pero venga, ¿cuál es el nivel de completitud al que se va a tener esa información? Porque es ahí donde aparecen los dueños de un proyecto y dicen, venga, ¿y cuánto vale ese proyecto y en cuánto tiempo lo podemos hacer? Entonces van y dicen unos valores estimados de, venga, ese proyecto más o menos le puede valer 4 o 3 millones y medio de pesos por metro cuadrado. Y se puede demorar tranquilamente unos 16 meses. Si el proyecto vale más de lo que se dijo en el estimado y se demora más de lo que se dijo en el estimado, pues ténganlo por seguro que vamos a tener problemas con los clientes. Desde entrada es muy bueno identificar que los diseños y las especificaciones para poder determinar tiempo y costo estén lo más preciso posible. Listo, entonces ya tenemos esto, pasamos entonces ya tenemos diseños, tenemos especificaciones, que me genera una duda. ¿Qué nivel de completitud se tiene de esos proyectos, de esos modelos? Muchas veces son diseños y especificaciones que en realidad están incompletas. Si mucho, se llega a un 70% de completitud, ¿no es cierto? En la parte de diseño estructural. En la parte arquitectónica se puede llegar cerca de un 50%. Y ni qué decir del tema de instalaciones. Hombre, Sergio, pero es que este valor en realidad del 50% no lo creemos. Quizá los modelos estén muy incompletos, pero las especificaciones. Entonces, yo tengo que determinarle el rendimiento de una actividad para poder calcular su duración. Y para yo calcular la duración de una actividad y representarla en el tiempo, tengo que tener una cantidad de obra, o sea que debo de tener un componente geométrico muy preciso del proyecto, y también aparte de eso, el rendimiento, la determinación de las cuadrillas o equipos de trabajo que van a utilizar o que supuestamente vamos a utilizar. Entonces, si no me pasan en completitud diseños y especificaciones, pues obviamente el presupuesto y el programa se van a ver afectados del todo. Entonces, muchas veces lo que uno dice es, venga, le estoy pasando un estimativo, no un definitivo, que en realidad debería ser un definitivo, o sea, debería serlo. Y muchas veces a los que hacemos presupuesto y programación nos dicen, venga, hermano, se desfasó, pero ¿cuántas veces el dueño del proyecto cambió especificaciones? ¿Cuántas veces los diseñadores tuvieron que cambiar por necesidad del proyecto? No estoy diciendo que siempre sea por negligencia, sino por necesidad del proyecto. ¿Cuántas veces tuvo que cambiar alguna especificación? Porque cuando se hizo el estimativo se dieron cuenta que, por ejemplo, ese piso que se iba a instalar era un piso muy costoso y se cambió a un piso mucho más económico, y cambiar la especificación quiere decir que cambia el rendimiento, y al cambiar el rendimiento me va a cambiar la duración. Entonces, claro, este presupuesto y programa que se entrega al principio es un saludo a la bandera, y luego pasamos a una etapa que se llama los cambios en los diseños. Entonces empiezan a haber ajustes en los diseños. ¿Y qué pasa? Que la programación que ya se había hecho, pues va a quedar de cierta manera obsoleta, porque cualquier cambio de diseños, y aquí lo dice, cualquier cambio de diseños, pues obviamente va a afectar todo lo que tiene que ver la parte de programación. Entonces, se hacen los ajustes, que ojalá esos ajustes redondearan estos valores de aquí a un 100%, o sea, que llegáramos a una precisión casi que total de los diseños. De ahí la necesidad de una charla como estas, de ahí la necesidad de uno decirle, yo dicto esta clase a nivel de posgrado y de pregrado, y es ahí cuando yo digo, hombre, qué bueno sería, qué bueno sería que los diseños estuvieran en completitud, porque de esa manera yo también tengo un compromiso como programador de un proyecto de hacer algo muy preciso conforme a lo que me pidan los diseñadores. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de charlas? Porque obviamente los estudiantes o los arquitectos recién graduados, pues obviamente van a darse cuenta de qué tanto deben de suministrar, qué información deben de suministrar. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una programación responsable. Entonces, después de que vienen los cambios, los diseños, pues obviamente
pasamos de nuevo a un presupuesto de una programación nueva, entonces ya es el ajuste número 1 en cuanto a programación, y quizás exista un desfase entre este presupuesto, entre esta programación y esta programación. Entonces, cuando ya uno en la nueva programación, en el nuevo presupuesto dice, venga, es que hubo un aumento en cuanto a tiempo y en cuanto a presupuesto, ya ese tipo de incrementos el cliente lo conoce como temor. Entonces, al conocerlo como temor, pues, ¿qué vamos a empezar a tener? Pues quizás discordia con los dueños del proyecto, porque ellos se van a basar en este, o sea, a ellos les queda sonando es este primero, pero él no se acuerda, o ellos no se acuerdan de que, venga, había unos cambios en los diseños, y cualquier cambio en los diseños puede afectar, o puede no, afecta la programación. Por fin, entonces ya se le hizo entender al dueño del proyecto e inicia la construcción. Y empezamos a hacer un seguimiento, porque una programación de obra a la que no se le haga seguimiento se convierte en un Sagrado Corazón de Jesús en una sala o en un bodegón de un comedor. Entonces, si no hacemos control, que es donde nosotros nos vamos a enfocar ahora, si no hacemos un control, pues obviamente vamos a tener desfases en tiempos y en rendimientos. Entonces ya este programa que había aquí se convierte en un programa desactualizado. Y ahí empezamos de nuevo las reprogramaciones. Y un proyecto tranquilamente puede tener N número de reprogramaciones, las que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no hay un control. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la programación no había previamente un estudio, un análisis detallado de movimientos. No había un estudio detallado de conformación de cuadrillas. No había un estudio detallado de especificaciones. Y muchas veces decimos sí a nuestros trabajos simplemente por miedo a quedarnos sin un trabajo. No, venga, yo cojo esa programación, yo la hago con el mayor de los gustos, pero ¿qué información hay? Pues cuando usted lee la información, si para nosotros los que hacemos programaciones me parece insuficiente, de entrada hay que decir que se va a hacer una programación que va a tener serias dificultades más adelante porque no está en completitud los diseños y las especificaciones. Entonces, después de empezar a hacer reprogramaciones, viene una pregunta: ¿en qué quedó el programa inicial? Prácticamente se convierte en un adorno la programación de obra. Esta es una imagen que ahí me regalaron en un taller que yo tuve la posibilidad de hacer más adelante, meses atrás. Y es una fiel realidad, o sea, la cara contenta de este señor que ustedes ven aquí, es la cara que uno pone cuando uno entrega una programación de obra, que en realidad este es el resultado final. O sea, esta es la programación de obra, pero a nivel gerencial. Pero controlar esto es muy complejo. Entonces, empieza uno a entregar según las versiones, versión 1, versión 1.2, versión 2, versión final, versión esta así, hasta que al fin uno intenta hacer una programación de obra muy adecuada a lo que nos pasaron todos los diseñadores junto con las especificaciones. ¿Y esto dónde va colgado? Eso va colgado allá en la sala donde se hacen los comités de obra. ¿Y de qué nos sirve? Vuelvo y les digo, lastimosamente se convierte en un adorno, porque controlar esto es muy complejo. Y hoy en día, ¿cómo lo controlan? Van semana a semana, trazan una línea en el cuadro de Gantt, identifican qué actividades debieran estar hechas ya y cuáles no se han hecho. Y simplemente es eso. No, la idea de estas programaciones, que no estoy diciendo que no sirvan, todo lo contrario, sirven y sirven demasiado, es que estas programaciones de obra me permitan a mí hacer unos zoom. Y esos Zoom serán con lapsos de 4 a 6 semanas, ¿cierto? Puro Zoom, donde nosotros hagamos más adelante un análisis de restricciones. Y después estas programaciones de 4 semanas, hagamos unas programaciones internas de a una semana, lo que vamos a llamar más adelante una metodología de control, que es la metodología que por lo general yo implemento para hacer el control de programación, que es la metodología de las planners, donde ya nos comprometemos en qué es lo que se debe hacer esta semana y verificar si se cumplió o no se cumplió. Entonces, sí es fundamental este tipo de información, tan fundamental es que de ahí tenemos que sacar otros dos niveles de programación, una a mediano plazo y otra a corto plazo, ¿correcto?
vuelvo aquí. Esta es nuestra realidad, lastimosamente. Proyectos y obras inconclusas en nuestro país. Ya la Contraloría inclusive le tocó sacar dentro de su página web un aplicativo en el caso de las obras públicas que están adscritas al Estado, donde ya las entidades tienen que tener y subir, tienen que subir en la plataforma de la Contraloría de los proyectos que están ejecutados, se están ejecutando y tienen disponibilidad presupuestal, cuáles de esos proyectos se encuentran retrasados y por qué. Porque, perdón, no estábamos yendo a esto. Miren acá, obras públicas en Colombia presentan retrasos del 41%. Entonces le tocó sí o sí a la Contraloría hacer un seguimiento de todo esto que nosotros venimos viviendo. Contraloría investiga presunta corrupción en construcción de colegios. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto esas famosas pancartas de los proyectos públicos donde dicen qué se va a construir, quién es el constructor, quién es el interventor, cuánto vale el proyecto, tiempo de ejecución. Y uno mira tiempo de ejecución a 255 días y va uno a ver y ya van como en 500. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces los controles, como les dije, se vuelven simplemente en lanzar una línea en un cuadro de GAN inmenso al cual no se le hace seguimiento. Esto es una realidad. Miren lo que les voy a mostrar aquí. En el hemisferio occidental yo intento mucho hablar del hemisferio oriental porque los japoneses de cierta manera son muy juiciosos y esto es lo que debería durar este proyecto. Pero en la duración de este proyecto, resulta y sucede que por lo general en el hemisferio occidental, o sea, donde estamos ubicados nosotros, de ese proyecto nosotros, si mucho, planificamos un 30%. Y por eso, como planificamos de una manera tan errónea o no concebimos la planificación como un proceso, es que en este otro 70%, porque el 30% planificando y el 70% ejecutando, no alcanzamos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pida más tiempo y venga y haga el trabajo en un tiempo que no estaba estipulado. Entonces, si nosotros tuviéramos esa costumbre de adquirir o de manejar la planificación como un proceso, pues téngalo por seguro. Claro, téngalo por seguro que tendríamos resultados más exitosos. Pero ahí también es donde aparecen los clientes, que si no estamos pegando ladrillo el primer día, si no estamos con una retroexcavadora el primer día en los terrenos de los proyectos que vamos a construir, pues por lo general ya no estamos robando la plata. No. Yo cuento una anécdota pequeña. La persona que diseñó el Parque Biblioteca de Belén, aquí en Medellín, fueron japoneses, un grupo de japoneses, y ellos decían que ojalá tuvieran ellos la mano de obra que tenemos nosotros. Yo pensé que se estaba burlando, y él decía, no, nosotros tenemos una mano de obra muy tosca. ¿Qué pasa? Que es que de cada 100 días, nosotros, que dura un proyecto, de cada 100 días, 70 días nos demoramos planificándolo. Por eso en los otros 30 días lo hacemos. Entonces, la programación de obra no es simplemente ir y tener un montón de barritas, colgarlas en un cuadro de GAN y listo. No, eso tiene un trasfondo de dónde salió esa fecha inicial y dónde salió esa fecha final. Allá en el año 2015 hicimos un análisis de productividad en nuestro entorno. Tomamos 20 proyectos, en los cuales cada uno de los proyectos hicimos 385 mediciones para mirar qué tan productivos éramos. Y miren lo que encontramos. Nos dimos cuenta que nuestros proyectos de construcción aquí a nivel Medellín, por decirlo así, porque las obras eran en Medellín, nos dimos cuenta que lográbamos una productividad del 50%. O sea que de cada 8 horas que trabaja una persona legalmente por el momento en Colombia, en el sector de la construcción, 4 horas eran productivas. Mientras que un 26% era un trabajo no contributivo, o sea que se dedican a hacer actividades de ocio, ¿cierto? Que el cigarrillo, que la ida al baño. Y este otro 24% pues son actividades contributivas que son necesarias para ser productivas. Entonces, en realidad, nosotros quisiéramos subir, quisiéramos incrementar este 50%, al menos llevarlo a un 65%, pero ha sido complejo, ¿por qué? Por la ausencia de control. Entonces, nuestros trabajadores, a pesar de que tienen buenos rendimientos al momento de ejecutar una labor, no son lo suficientemente productivos. Y eso influye en un montón de análisis. Como les dije, de esto podríamos hablar, hacer casi que un seminario,
Nosotros en la especialización de interventoría de proyectos y supervisión que hay en la Facultad de Artes Integradas, tenemos un solo módulo de control de programación, en el cual nos ponemos a hablar de cada uno de estos temas y obviamente hablamos de estrategias de control al momento de ejecutar un proyecto. ¿Para qué? Para subir estos estándares, que un 50% es muy poco, pero lograr un 100% es imposible, porque recuerden que nosotros dependemos de seres humanos y nuestros seres humanos pues obviamente tienen problemas sociales, económicos y de toda magnitud. Nuestros trabajadores del sector de la construcción no llegan al sector por gusto, en la gran mayoría de los casos, llegan es por necesidad. Entonces están nosotros, que somos las cabezas de esos proyectos, cómo lograr que ellos en realidad sean más productivos y son muy fáciles de motivar. Cosas tan sencillas como llamar a nuestro trabajador por el nombre. Muchas veces les damos un casco con un número y los llamamos por el número porque ni el nombre nos lo sabemos. Se nos olvida saludar, por más profesionales que nosotros seamos. Tenemos que ir a las obras y en las obras a primera hora dar ejemplos, ser los primeros en llegar, muchas veces ser los últimos en salir. Saludar, muy buenos días muchachos, ¿cómo van? Dar vuelta en la obra, que vean que usted es una persona que se deja ver y con la cual se puede hablar. Eso es una manera de controlar. Ahora, miren, vienen unas preguntas acá. ¿Qué aspectos tenemos en cuenta para la planificación de proyectos? Entonces viene un análisis de interrogantes, dentro de los cuales están los siguientes. Venga, ¿será que sí se hace un análisis de restricciones en cuanto a recursos? Cuando hablo de recursos, estoy hablando de disponibilidad, de disponibilidad de materiales, herramienta, equipo y mano de obra. ¿Se hace un análisis previo de estrategias? ¿Subcontratamos la programación y el presupuesto? Y si lo hacemos, ¿a quién subcontratamos? ¿Qué tanto sabe el subcontratista de nuestras restricciones al interior de la empresa? Porque por lo general llega, por ejemplo, un arquitecto con su grupo de diseñadores, se ganaron un proyecto, ustedes son los que tienen que coordinar los demás diseñadores y se subcontrata a quien haga la programación. Pero esa persona debe saber qué condiciones hay al interior de quien vaya a construir. Porque de nada sirve hacer una programación de obra, o sí puede servir como base, pero en realidad no va a hacer mucho el aporte. Que se analice muy bien la programación desde la estrategia, pero cuando vamos a ejecutar el proyecto, lo hace una empresa que no tiene ni idea de ejecutar un proyecto de esto y simplemente se metió ahí para ganarse una licitación y se la ganó. Usted no se da cuenta ni de cómo se hace una programación o la hace de manera irresponsable. O simplemente lo que hacemos es que le exigimos un estimativo. Y vuelvo y les digo, ¿qué información se le brinda a quienes hacen la programación de obra? Se les debe dar modelos, se les debe dar especificaciones técnicas completas, localización. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer un análisis de proveedores. ¿Dónde me queda la obra? Yo tengo que hacer un estudio del entorno. No es lo mismo construir al mediodía en Barranca Bermeja que construir al mediodía en Tunja, que son dos climas totalmente diferentes y quizás el calor golpee mucho más duro que a veces el invierno, aunque un fuerte invierno también podría afectar el proyecto. Entonces, cuando se pide una programación, este es el suministro. Esto es lo que se entrega en realidad. Esto es lo que se entrega, un cuadro de Gantt muy llamativo, con todas las actividades a realizar, duración de cada una de las actividades, fecha de inicio, fecha de finalización, y aquí se empieza a graficar el cuadro de Gantt. Y se nos olvida cosas tan básicas como, por ejemplo, todas las actividades de un proyecto de construcción tienen que tener relación hacia adelante y relación hacia atrás. ¿Cómo así? Que no puedo dejar ningún tipo de actividad amarrada sin amarrar a otras actividades. Toda actividad va a preceder a alguien y va a suceder a alguien, excepto la actividad inicial y excepto la actividad final. Obviamente las actividades iniciales no las precede nadie y las actividades finales no suceden a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día la programación de obras se está volviendo en simplemente entregar un cuadro de Gantt. Entonces estamos mirando aquí este cuadro de Gantt y eso es lo que entregamos, pero no se ve la estrategia,
no tiene la capacidad la persona de decirme, por ejemplo, en esta actividad acá, aquí hay una actividad, de que me diga a mí, venga, ¿cuál es la fecha inicial, no es cierto, de esta actividad y la fecha final de esa actividad? Ah, no, es que es muy sencillo, aquí aparece, mire, ahí está arriba. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué la limita a ella? A la precedencia, pero muéstreme la relación de la precedencia. Entonces, muchas veces hacemos programaciones simplemente acomodándonos a un plazo que nos da un cliente. No estoy diciendo que no nos acomodemos. Claro, yo a un cliente no le puedo ir y a un cliente no le puedo decir que no. Yo a un cliente tengo que decirle que sí en la medida de lo posible. Y es ahí donde yo tengo que sentarme y mirar cuál es la posibilidad de jugar con los recursos, pero de una manera responsable para que el proyecto sí se ejecute en ese tiempo. ¿Listo? Entonces esto que nos enseñaban a nosotros en la universidad se nos olvidó. Ah, no, eso lo dieron por allá en pregrado y ya. Las famosas redes. Estas redes no deberían de perderse. Esto es un verdadero análisis de estrategias. Esto es un verdadero análisis de precedencias. Y esto es lo que alimenta el cuadro de Gantt. Esto es lo que alimenta este cuadro. ¿Por qué? Porque yo aquí me doy cuenta de cuál es el inicio adelantado, cuál es la terminación adelantada, cuál es la duración, cuál es el inicio tardío y la terminación tardía. Ah, no, pero venga, no había tiempo para hacer esto, pero entonces tenga la capacidad de sustentar la estrategia desde el cuadro de Gantt, que muchas veces se vuelve complejo. Qué bueno, inclusive llegar a los famosos layout de obra. Y miren, una herramienta de control. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy distribuyendo mis cuadrillas o mi equipo de trabajo o mis equipos de trabajo y cómo los voy a utilizar. Esto es una estructura sencilla que se va a construir, que se construyó y, por ejemplo, la estrategia para las excavaciones de las vigas de fundación de las zapatas era, por ejemplo, tener 4 cuadrillas que ustedes las ven acá. 4 cuadrillas que ustedes las ven en esta parte. Entonces, por ejemplo, una cuadrilla, cada cuadrilla está representada por un color. Entonces, por ejemplo, la cuadrilla violeta arranca desde esta zapata y luego pasa a esta, una vez termine, es para la parte de la excavación, pasa a esta. En el nivel superior, porque miren que son 2 niveles, ¿cierto? A nivel superior tendremos aquí una cuadrilla que de la 1 pasa a la 2 y de la 2 pasa a la 3. Y al mismo tiempo, pues obviamente puede estar esta cuadrilla que va a estar haciendo este movimiento. Entonces, desde aquí yo empiezo a amarrar mi estrategia, yo amarro mi estrategia y estoy diciendo con recurso en mano, en qué día debo empezar esas zapatas, la excavación, en qué día debo determinarlas, en qué momento debo estar iniciando la zapata siguiente, cuáles van a ser los movimientos de mis cuadrillas, cómo voy a dividir los frentes de trabajo. Y algo fundamental, la distribución de las obras provisionales, que son estas. Entonces, por ejemplo, yo tomo mi lote, voy y miro dónde va a estar el proyecto, entonces el proyecto que yo voy a construir es este, y tengo todo el resto del lote para ubicar mis obras provisionales. Entonces vienen cosas tan sencillas como qué tipo de transporte vertical nosotros vamos a utilizar y por qué. Es que muchas veces arrancamos y no, pongámosle a eso una torregrúa. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en la empresa. No, ¿no será que deberíamos de hacer un análisis de transporte vertical y decir, venga, es mucho mejor un plumacate, tener 2 plumas, tener un malacate? ¿Dónde vamos a colocar la planta de concretos? ¿Dónde vamos a poner la planta de concretos? Porque entre menos distancia tengamos para acarreos internos, vamos a ser más productivos. Entonces, ¿yo cómo logro tener un seguimiento a mis actividades haciendo un control y verificando productividad de cada una de las actividades? Ejemplos de layout, no solamente, obviamente, no solamente en el tema de excavaciones o de concretos, también en la parte de mampostería, cuántos frentes de trabajo, en la parte de diseño e instalación de pisos. Para cada una de las actividades se debe tener una estrategia. Y como por lo general son subcontratistas, entonces podemos llamar a esos subcontratistas y establecerles unas metas y que ellos hagan parte de esa planificación, porque nada nos sirve hacer una planificación alejado de quienes en realidad materializan el proyecto.
Y debemos de partir de un layout general de obra. Ese layout general de obra es lo que les dije, ubicar todas las obras provisionales o la infraestructura de producción, donde voy a poner mis transportes verticales, en qué frentes vamos a empezar a trabajar. Y esto es una realidad, es lo que llamamos layout en obra, que es todo lo que tiene que ver con la ingeniería de producción o ingeniería logística, para yo identificar cada uno de mis recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de mano de obra, herramienta, equipo, materiales, dónde los voy a almacenar y hacia dónde se deben de dirigir. En los proyectos de construcción se vuelve fundamental el almacenista de obra. El almacenista de obra es pieza clave para que haya un correcto flujo de materiales, para que exista un correcto flujo de cada uno de los recursos que tengamos que suministrar para cada una de las actividades. Inclusive el transporte vertical también tiene que tener una programación de obra. ¿Por qué tiene que tener una programación de obra? Pues que es la que me va, o lo que nos va a delimitar a nosotros el tiempo, ¿no es cierto?, de poder subir de forma vertical, perdón la redundancia, cada uno de los recursos. Entonces, por ejemplo, vamos a darle prioridad a la estructura, porque detrás de la estructura van los demás subsistemas, encerramientos, acabados, instalaciones. Sí, pero démosle a la estructura un porcentaje de importancia y luego sigamos con los otros subsistemas, porque si no nos vamos a atrasar. Primer concepto que aparece aquí, que ya va a aparecer, les voy a mostrar. Entonces, hay una distancia muy grande, entre lo que es la planificación y la ejecución. Pensamos que la planificación es un conjunto que viene por aquí y que la ejecución del proyecto es un conjunto que viene por acá, y así no debería de ser. Ellos deberían de estar articulados de la siguiente manera. Esa es la construcción y aquí debería de venir la planificación y que tengan una intersección. O sea, esta intersección se vuelve fundamental, porque entonces la idea es que el personal de planificación participe en la construcción o en la ejecución, y el personal de la ejecución participe en la planificación. Entonces, lastimosamente, muchas veces le dicen a uno, venga, ¿y qué es lo que pasa entonces con nuestros estudiantes que llegan a un proyecto, a veces se embolatan? Es por esto, por la ausencia de comunicación. Y porque les empezamos a delegar un montón de responsabilidades que no se les debería, no porque no tengan la capacidad, sino porque ellos tienen que darse cuenta en obra qué sucede cuando yo no hago las cosas como se deben de hacer. Entonces, lastimosamente, esto pasa en los proyectos de construcción. Miren lo que hay aquí. Esto es lo que el cliente explicó de lo que quería. Luego viene el arquitecto y lo diseña, algo totalmente diferente. El contratista lo entiende de otra manera diferente. Luego viene el estructural, ¿cierto? Y de otra manera totalmente diferente. ¿Cómo se construye? Y que en realidad, ¿qué era lo que se quería? Nos volvemos un teléfono roto. Entonces, tenemos que tener en cuenta dentro de elementos de control, lo primero, porque el control no solamente se hace en la ejecución del proyecto, yo también puedo controlar mi proyecto desde la planificación. ¿Cómo? Insertando conceptos de constructabilidad. Entonces, ojo con esta palabra, que esta palabra para muchos puede ser nueva, y cuando yo hablo de constructabilidad, vuelvo y le repito, esta presentación a todos les va a quedar, yo se las mandaré, pero la constructabilidad es simplemente un concepto que va orientado ¿a dónde? A la optimización del costo y el tiempo es donde estamos nosotros hoy en día reunidos, por el tiempo. Entonces, ¿en qué consiste la constructabilidad? Se los leo aquí tranquilamente. En incorporar personal con experiencia y conocimiento de construcción en las etapas preliminares, o sea, en el proceso de planificación, con el fin de mejorar la aptitud constructiva de una obra, debido a que esta apunta hacia la ejecución más eficiente de los proyectos de construcción. Y también es fundamental de que el personal que diseñó no se aleje 100% de la ejecución del proyecto, sino que también mire cómo va creciendo ese proyecto y de qué manera nos puede aportar. Y obviamente, pues aquí se los digo tranquilamente, miren, cuando yo aplico conceptos de constructabilidad desde la etapa temprana de mi proyecto, pues obviamente en la etapa de planificación, pues va a tener una capacidad para influir en el costo de manera alta. Pero si yo espero hasta el final de la construcción, pues la capacidad de influir en el costo va a ser mínima. Entonces es fundamental desde un inicio tener personas sin que interfieran los de construcción, ¿cierto? Personal que sepa de construcción,
que le aporte a los de diseño, qué posibles problemas se van a tener dentro del proyecto de la obra. Y lo mismo los de diseño cuando ya se esté ejecutando. Otra herramienta para poder controlar es lo que llamamos nosotros el Kaizen. El Kaizen son metodologías orientales que traduce un cambio bueno. Kai traduce cambio, Zen, bueno. Entonces, cuando hablamos de Kaizen en la industria de la construcción, es mejorar a pequeños pasos. Entonces, ¿qué buscamos? Ser ordenados, ser limpio. Una obra puede estar atrasada, muchachos, pero si es una obra visiblemente limpia, va a generar una muy buena impresión. Entonces, dentro de las actividades de todos los contratistas, dentro de las actividades debe estar incluido el tema del aseo. No es que ya hice mis 200 metros cuadrados de enchape y me voy. Venga, y toda esa herramienta y todo ese escombro y todo ese desperdicio, ¿por qué no lo coloca en el lugar que lo debe depositar? ¿Por qué no deja su área de trabajo totalmente limpia? Entonces, ¿qué busca el Kaizen? Por ejemplo, metodologías como estas. Primero, menos tiempo total en el proyecto, tener una mayor productividad, mayor seguridad del obrero. Cuando yo le doy calidad de vida a mi obrero, téngalo por seguro que ese obrero va a ser una persona que va a estar totalmente contenta en su puesto de trabajo. Vamos a tener unos procesos estandarizados documentados. Hay unos procesos de ingeniería, unos procesos de mejora continua y una mayor calidad en todo el proceso. Pero es fundamental esto, mírenlo. Motivación. Motivación en los trabajadores. No es solamente mirar el punto negro en el recuadro blanco, es también darle validez a todo lo bueno que hacen nuestros trabajadores. Y recuerden, uno los felicita en público y llama la atención de manera privada. Pero cuando lo hacemos en público también llamar la atención, empiezan a haber rencores. Dice aquí, no basta con trabajar duro, sino hacerlo de manera inteligente. Tenemos que evaluar los estándares. O sea, ¿cómo así que estándares? ¿Qué es lo mínimo permisivo? ¿No es cierto? Entonces yo también tengo que ponerle calidad a mi obra y saber que yo puede que no tenga el mejor revocador del mundo, pero hace muy bien su tarea, muy despacio, pero me está haciendo la tarea dentro del tiempo que yo requiero. Entonces no perder el enfoque, seleccionar el servicio mínimo aceptable, que es lo que le estaba yo mencionando, seleccionar la cantidad mínima del producto que vamos a entregar y tener claridad de qué no aceptamos. Lo que nosotros tengamos claros que no aceptamos, pues esa parte para nosotros si no es negociable. Ojo, no basta con trabajar duro, sino hacerlo de una manera inteligente. No hay progreso donde no hay compromiso de mejora. Entonces, todos los días puede hacer una charla motivacional de 10, 12 minutos con sus trabajadores, darles un aplauso, felicitarlos por lo que hicieron el día anterior y téngalo por seguro que cosas tan pequeñas como eso logran motivación. El usted aprenderse el nombre de muchos de sus trabajadores los hace sentir a ellos importantes. Debe haber un compromiso individual y colectivo. Concentración en actividades que generen valor y que te has comprometido. Aprender a delegar actividades, pero dando claridad en cuanto a qué. Plazo, tiempo, tipo de entregable, especificaciones y usted estar presto a aclaraciones. Yo a una persona le puedo poner tareas dentro de una obra, pero le debo tener muy claro cuándo me debe entregar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me debe entregar? ¿Bajo qué estándares de calidad? Y si tiene alguna duda que me puedan preguntar. En esta presentación, pues obviamente por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, van a encontrar unos links que los va a llevar a ustedes a identificar qué es el Kaizen en la industria de la construcción. ¿Listo? Entonces debemos de tener una renovación permanente, una mejora progresiva día a día y tener en cuenta que todo pequeño esfuerzo hace una sumatoria de grandes logros. ¿Listo? Y es empezar a tener hábitos. Los que son de Medellín acá, los que son aquí de esta zona, se pueden dar cuenta que, por ejemplo, el metro, la cultura metro en Medellín, es una cultura ejemplar. Usted ve gente botando basura en la calle, pero esa misma persona, por lo general, va al metro y allá le da pena botarlo. ¿Por qué? Porque se mantiene totalmente limpio. Lo bueno, deberíamos copiarlo y pegarlo también en nuestros proyectos. Y aquí, como para poder terminar, vamos a pasar, pues no de una manera muy rápida, pero sí empezar a dejarles a ustedes algo muy bueno, pues pienso yo como herramienta y metodología de control, que es lo que llamamos nosotros el Last Planner o último planificador. ¿Qué pasa? Es fundamental darnos cuenta que la planificación es un elemento de control y se debe considerar como elemento de control desde una etapa inicial, pero fundamental lo siguiente, debemos de concebirlo como un proceso.
Entonces, primero, que no se establezcan plazos muy audaces, o sea, démonos cuenta que si tenemos que realizar un proyecto, lo podemos hacer en el menor tiempo posible, pero con los recursos totalmente necesarios. Y que tampoco nos pongan plazos que sean imposibles de cumplir, que sean plazos que en realidad se cumplan. ¿Qué es la planificación? Proceso de toma de decisiones que involucra el establecimiento de metas. Si yo no tengo metas, tanto en mi vida como en mi trabajo, en mi proyecto, téngalo por seguro que estoy perdido. Y tengo que saber cuáles son los medios que tengo para lograrlos, siendo efectivo solo cuando es seguido de un control. Entonces, miren, planificación sin control no puede estar totalmente desligada. ¿Por qué es importante la planificación? Porque se eliminan problemas relacionados con incidencia de pérdidas, porque hay un aumento de transparencia. Cuando yo controlo, estoy demostrando transparencia en cada uno de mis procesos y de mis actividades, porque hay una protección contra la incertidumbre y la variabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos bajo condiciones de intemperie. ¿Cómo así que intemperie? Nosotros trabajamos, nuestros proyectos siempre están expuestos a agentes naturales. Miren los climas que estamos teniendo hoy en día, los proyectos que hoy en día se vienen desarrollando. Téngalo por seguro que tienen retrasos, muchachos. Último planificador, ¿dónde nace? Eso nace por allá en el año 2002 con el profesor Glyn Ballard. Quien quiera consultar de este señor es la Biblia, se lo digo abiertamente, de este tipo de metodologías. Fue su tesis doctoral, donde él incluye simplemente es traer a ese last planner, dice último planificador, que en realidad lo lleva a uno es a darle cabida en los procesos de planificación. ¿A quiénes? A los contratistas, que en realidad son los que realizan o materializan el proyecto. Entonces, ¿qué es o qué busca? Aumentar la confiabilidad, rebajando la incertidumbre de la planificación de los proyectos, trayendo como consecuencia mejoras sustanciales en su desempeño. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos muy claro qué se debe, qué se puede y qué se va a hacer. No que lo tengamos de forma independiente, como procesos independientes. No, yo tengo que llegar y definir al mismo tiempo qué debo de hacer, qué se puede hacer y darnos cuenta si se hace o no se hace. ¿Qué busca? Entonces, miren, esto es un resumen prácticamente. ¿Qué busca? Dentro de esta pirámide, yo a ustedes les dije ahorita, les mostré una gran programación de obra por allá, donde eso es lo que nosotros conocemos como un plan maestro. Pero ese plan maestro debe estar dirigido hacia los directores de obra, los gerentes de proyectos y en las oficinas centrales de las empresas constructoras. Pero ese plan maestro es fundamental porque de ahí nosotros vamos a sacar el plan intermedio. Y el plan intermedio simplemente, ¿qué es? Hacerle un zoom con un horizonte de tiempo de 4 a 6 semanas a ese plan maestro y hacer varias programaciones intermedias. Y por último, hacer la programación semanal. Y esa programación semanal, ¿qué me va a buscar? La programación semanal me va a buscar a mí, es decir, venga, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué cumplimos y qué no cumplimos? Este plan intermedio, ¿en qué se basa? Como les dije ahorita, es simplemente traer ese horizonte de tiempo, lo que llamamos nosotros el look ahead, traer ese horizonte de tiempo de 4 a 6 semanas, identificar qué actividades se deben de hacer en esas 4 o 6 semanas. Y por ejemplo, hoy estamos a 21 de abril, entonces hoy deberíamos de estar haciendo la programación intermedia del 21 de mayo, o sea, dentro de un mes. Entonces hoy nos sentamos y empezamos a ver qué actividades se deben de estar realizando el 21 de mayo y empezamos, son estas 4. Entonces, venga, de esas 4, ya tenemos el diseño completo, las especificaciones completas. Hoy 21 de abril tenemos que darnos cuenta de esas respuestas. Tenemos los materiales o tenemos ya los proveedores analizados, sabemos a quiénes les vamos a comprar, la mano de obra, ya estamos elaborando los contratos, qué equipos tenemos nosotros para esas actividades, las actividades que son prerequisitos o predecesoras sí se van a terminar a tiempo para que ellos puedan iniciar. Entonces, si en cada una de esas actividades la respuesta es sí, desde hoy 21 de abril ya podemos decir que la actividad sí se puede hacer. Pero si empezamos a ver, por ejemplo, en otras actividades que el diseño, la mano de obra, los equipos y los prerequisitos sí se pueden hacer, pero los materiales todavía no tenemos con quién comprarlos, es una actividad que no se puede hacer.
Y así hacemos con cada una de las actividades. Y tenemos un mes desde ya para darnos cuenta cómo volver todos estos no o todas estas X, cómo volverlas un sí. O sea, empezamos a hacer un análisis de restricciones. Entonces nos enfocamos en horizontes de tiempo de 4 a 6 semanas. Y tenemos ese mes, de aquí al 21 de mayo, para todas estas X volverlas un visto bueno. ¿Listo? Y este concepto lo traje, me encanta, pero lo traje porque dice que el objetivo básico de una planificación es lo siguiente: más que predecir el futuro, es crearlo. Y nosotros podemos crearlo, siempre y cuando diseñemos un escenario deseable, creando las condiciones para lograrlo, basándose en una adecuada definición de actividades, determinando las potenciales dificultades y con una óptima utilización de recursos. Este es el formato tradicional que nosotros tenemos de planificación. Entonces, planificamos el trabajo, previamente a ello verificamos qué información hay, identificamos objetivos del proyecto y si se debería hacer o no, y ejecutar el plan. Entonces, ¿qué recursos hay? Y trabajo hecho. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal, lo que busca en las planners es incluir un nivel más, otro nivel de planificación, que es donde ya nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, señores. Nos enfocamos en que, miren, aquí aparece este nivel, donde hacemos un análisis de restricciones. Venga, esa planificación que había por allá, esa matriz gerencial, hagámosle un análisis de restricciones, verifiquemos si se puede hacer, y después de tener ese análisis de restricciones, entonces hagamos una planificación semanal, y ahora sí pasemos a una etapa de producción. Entonces aquí hay una planificación 100% comprometida con el desarrollo del proyecto. Características de este proceso es que en realidad solo se compromete el trabajo que se puede hacer. Lo mismo aplica para sus vidas. No se comprometan con lo que no pueden hacer o no se pongan a decir cosas que en realidad no van a cumplir. Muchas veces le dicen a uno: ¿para cuándo necesita ese trabajo? Para antier, yo se lo hago. ¿Y cómo hago para devolver el tiempo? Cosas tan sencillas como esas. Yo no puedo devolver el tiempo. Yo tengo que tener la capacidad muchas veces de decir que no también es una respuesta. Decir no es una respuesta. ¿Listo? Paso aquí. Yo quiero es pasar aquí esta parte donde llegamos acá. Este nivel que nosotros tenemos acá, el que yo les subrayé ahorita así, es lo que ustedes, y háganlo para sus vidas si quieren, lo que nosotros vamos a denominar el PAC, porcentaje de asignaciones o actividades completadas. Entonces, eso hacia dónde nos lleva a identificar, por ejemplo, cuando hablamos de programaciones de corto plazo, entonces, por ejemplo, darnos cuenta de que para esta semana, ¿qué se debe de hacer? Tienen que hacer 200 metros cuadrados de piso. Entonces, la próxima semana vamos a revisar si sí fueron capaces o no de hacerlas. Y si sí fueron capaces de hacerlas, pues le vamos a colocar carita feliz. Ya vamos a ver que así se califican. Y si no, carita triste, porque se llama es porcentaje de actividades completas, no medio completas. Es lo mismo en ustedes en el quehacer del día a día. Ustedes mañana saben qué tienen que hacer. Entonces, mañana en un papelito escriban tranquilamente cuáles son las actividades que van a hacer y en la noche se van a dar cuenta cuánto cumplieron. Es que yo me puse una meta muy alta. Dije que iba a hacer 10 actividades y en realidad hice solamente 7. Entonces, ¿qué hice? Tuve un 70% de mi PAC. Logré un 70% de lo planificado. Aquí lo fundamental es identificar qué fue lo que pasó con ese otro 30% y poder hacer un análisis de causas. Eso mismo se hace en los proyectos. Hacemos un análisis de causas, identificamos el por qué no fuimos capaces o cuáles fueron los problemas que tuvimos al momento de no cumplir este 30%. Esta es la estructura de las planners. Esto es una imagen fundamental donde nosotros, donde nosotros entonces partimos de una planificación gerencial, un plan maestro, o sea que yo les mostré a ustedes esa programación de obra, pero que debe estar a nivel de dirección. Luego lo que hacemos es que pasamos a una nivel de ingeniería, que es la de 4 a 6 semanas, pero que sale de aquí a nivel direccional, y luego la parte de producción, que en la parte de producción es fundamental tener en cuenta ahí a nuestros contratistas. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de una programación totalmente completa, ¿cierto? Aquí, una programación completa a nivel gerencial, que es la que en realidad nos pasa a nosotros toda la información necesaria
para un plan de mediano plazo que es de 4 a 6 semanas y luego esta que es semanal. Miren acá unos ejemplos que les voy a mostrar dentro de las planificaciones a mediano plazo. Esto es una planificación intermedia se trajo de la programación gerencial y miren aquí se vuelve clave esta parte. Esta parte se vuelve clave aquí. Entonces miren, un horizonte de tiempo de 4 semanas, donde hoy 21 de abril estamos analizando qué se va a hacer el 21 de mayo y nos estamos dando cuenta que todas las actividades que se van a realizar son las siguientes. ¿Cuáles? Son estas actividades que hay aquí. Aparece con las fechas y entonces empiezo a hacer ese análisis de restricciones. Contamos con diseño, contamos con materiales, contamos con mano de obra, contamos con equipos, contamos con las actividades sucesoras, ya están los subcontratos y todo lo que diga que sí está ok. Entonces lo que está aquí en amarillito, que de pronto no lo alcanzan a ver, pero cuando les envíe la presentación sí van a alcanzarlo a ver, todo lo que dice aquí ok, ya lo podemos iniciar. Desde hoy, faltando un mes, ya tenemos eso listo. Entonces tenemos que empezar a identificar claramente, tenemos que empezar a identificar claramente, son estas del por qué no se pueden hacer. Y empezar durante este mes, volverlas a que sí se puedan hacer. Y dentro de la planificación a corto plazo, miren en las planners, ya es semanal, donde miren aquí, traemos nuevamente las actividades, aquí están las actividades, ¿sí o no? Y aquí están la semana de lunes a sábado a domingo, en el caso de que se trabaje, qué se va a hacer y darnos cuenta si se cumplió o no se cumplió. Por ejemplo, aquí, entonces dijimos, ¿cuántas actividades de las que estaban comprometidas se completaron? Me dice aquí que 9 actividades de 13, o sea que se logró un pack del 69%. Lograr un pack del 100% va a ser imposible, pues la idea es que tengamos unos packs de más o menos el 80%. Algunas de las aplicaciones, como para ir terminando, es mirar, por ejemplo, semana a semana, poder hacer las planner, empezar a hacer el ejemplo del pack y mirar a qué porcentaje estábamos llegando semana a semana. Y esta otra línea que vemos nosotros acá es simplemente el promedio, cada punto rojo de estos es el promedio de packs de los últimos 4 packs anteriores. Entonces, por ejemplo, este punto que ustedes ven aquí, es el promedio de ese pack, de este semanal, de este semanal y de este semanal. Y empezamos a ver entonces cómo se va moviendo y de qué manera. Lo ideal, como les dije ahorita, cuando no cumplamos el PAC, es hacer un análisis de las causas de no cumplimiento y empezar a identificar por qué no cumplimos. Haz que venga, el 50% fue culpa del contratista y ya empezamos a hacer un análisis. Esto es lo que nosotros llamamos un análisis de Pareto y es fundamental porque también lo conocemos como el análisis, eso lo diseñó Vilfredo Pareto, también lo conocemos como el análisis 80-20. ¿Cómo así que análisis 80-20? Que es tomar esas causas que me suman a mí el 80% y enfocarme en ellas, ¿cierto? E intentar atacarlas de una forma de que no sean tan incidentes en las metas de no cumplimiento, montar planes de mejoramiento y mirar entonces cómo puedo disciplinar los contratistas, cómo tener las actividades sucesoras listas para que los otros puedan iniciar y si obviamente estas actividades van a bajar de esta manera, por ejemplo, pues ya van a tener un porcentaje inferior. Entonces, de cierta manera, empiezo a ser más productivo y mi PAC puede empezar a aumentar. Es una realidad, semana a semana existen los comités de las planner o metodologías de control, de cómo lo vamos entonces nosotros a lograr, de donde a ellos se les debe decir que se está cumpliendo, que no se está cumpliendo, aquel contratista que no cumpla, se evalúa, miren, es verdad, se evalúan con caritas tristes o caritas felices, por decirlo de esa manera. Hay unos términos medios, hay empresas que manejan términos medios, que de cierta manera ellos lo que hacen es, yo les pongo una meta, si me cumplen con esa meta, le pongo carita verde, pero si me hace esta meta por debajo, le pongo una carita amarilla, por decirlo de esa manera, y eso se publica en las carteleras para que los trabajadores puedan ver cómo fue su reconocimiento y cómo fue su desempeño, y de cierta manera reconocerles a los trabajadores lo mejor hecho. Entonces, por ejemplo, dentro de esos comités de las planners se le dice a los contratistas, vamos a hacer nuestro
nuestro comité correspondiente, y los contratistas que no cumplan con las metas establecidas, pues darán una pequeña multa, y con esa multa pues se le da un detalle a los trabajadores de la obra. Y de cierta manera eso empieza a hacer ganar en ellos tener una mayor motivación. Dentro de las buenas prácticas de las planners, tenemos que las rutinas de reunión de planificación de corto plazo son semanales, que se debe de definir una correcta cuadrilla y alcances de trabajo en cuanto a paquetes. Se debe incluir en la planificación de corto plazo paquetes de trabajo cuyas restricciones fueron removidas, que para eso se tiene en cuenta la programación intermedia. Una toma de decisiones participativa en las reuniones de corto plazo, porque le damos cabida a los contratistas para que ellos nos cuenten cuáles son sus problemas o qué viene pasando. Se realizan acciones correctivas, los que les dije, depende de ese análisis de Pareto que nosotros hagamos, pues tranquilamente podemos llegar y definir qué es lo que vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer y cómo atacar esas causas por las cuales no estamos cumpliendo, ¿correcto? Lo mismo que la otra, también debe haber un comité de planificación a mediano plazo, esa se debe hacer más o menos cada mes, empezar a atacar las restricciones, mirar y darnos cuenta, lo mismo, hacer un análisis de Pareto y darnos cuenta del por qué no cumplimos y mirar de qué forma se puede crear un plan de mejoramiento. Y obviamente pues debe haber una utilización de indicadores para evaluar el cumplimiento del plazo en la obra. Y se me devolvió. Y pues directrices para la implantación e implementación de estos sistemas de control, pues que se debe iniciar con un diagnóstico de cómo se viene haciendo la planificación y el control actual dentro de sus proyectos o dentro de sus vidas diarias ya entrados en el tema de la construcción. Ojalá tomen una obra o un proyecto piloto, que el nivel gerencial tenga un compromiso con esto también y que sepa que se debe hacer unas programaciones a corto plazo y a mediano plazo para el análisis de restricciones. Que los resultados sean divulgables, no que se los traguen y se queden con ellos allá dentro de la empresa, sino que todos sepan qué pasa. Y utilizar indicadores para desempeño de producción de todo este proceso. Este es simplemente como un abrebocas, pues como nos habían dicho que una hora, empezamos a las 6:05, son las 7:05, y más pues teniendo en cuenta que tenemos que ser coherentes con el manejo del tiempo. Estos son los datos míos, obviamente en la oficina de egresados también los tienen, en la Facultad de Artes Integradas, los que son egresados de la universidad saben que me pueden encontrar, y por medio de la profesora Sandra también. No sé si hay dudas o inquietudes, quedo atento. Profe, mil gracias por la excelente exposición del tema. A partir de este momento, entonces, abrimos un espacio de preguntas y aportes. No sé si alguno de los presentes tiene alguna. Puede activar el micrófono para dar la opinión o también para hacer una pregunta. Al parecer todo quedó muy claro o quedaron totalmente confundidos. Yo espero que haya quedado todo muy claro. De igual manera, como dijo el profe, les estaremos compartiendo al correo electrónico la presentación para que puedan tener también toda la información de manera más completa. Profe, le agradecemos mucho su presencia en este espacio. Gracias por habernos compartido el tema. Y también agradecemos a cada una de las personas que se conectaron. Los invitamos a continuar participando de los próximos espacios que tiene programado la facultad para ustedes. Muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego.